A menudo nos encontramos con informes de ovnis que mencionan casi colisiones aéreas con aeronaves. Tales incidentes han sido bien documentados como el casi accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Manchester en enero de 1995, sin mencionar los ovnis que han sido vistos muy cerca de aeronaves civiles como el incidente HAL 1628 y otros. En total, hay miles de informes en todo el mundo. Pero ¿con qué frecuencia realmente escuchas sobre ellos cuando se acercan a los trenes o incluso sobre ovnis colisionando con trenes? En una fría noche de Kentucky, el 14 de enero de 2002, un tren CSX que transportaba 16.000 toneladas de carbón de Russell a Shelbyne, en Kentucky, tuvo un encuentro sorprendente aproximadamente a las 2:50 am. A medida que el tren pasaba, el ratón, creo que era el Malpost 42 que corre paralelo al río Big Sandy, algo llamó la atención del conductor. Mirando hacia la oscuridad delante, entrecerró los ojos para distinguirlo. Podía ver claramente luces brillantes adelante, a medida que se acercaban a una curva cerrada en las vías. Inmediatamente pensó que era otro tren más adelante. Alertó al conductor, quien alcanzó la palanca y encendió las luces del tren para advertir a cualquier tráfico que se acercara, y tocó el silbato de advertencia varias veces. Ahora miró hacia adelante y no hubo respuesta de ningún otro vehículo. Justo cuando pensaba en accionar nuevamente el silbato de advertencia, el tren de repente experimentó algún tipo de pérdida de potencia intermedia, lo que hizo que los motores diésel murieran misteriosamente. Mientras el conductor revisaba frenéticamente su panel de instrumentos, la alarma de proximidad comenzó a activarse. Algo estaba adelante y definitivamente estaba allí, delante de ellos. La tripulación del tren se apresuró a mirar y, básicamente, pudo ver una serie de extraños objetos brillantes flotando sobre las vías cerca del río. El conductor señaló hacia adelante los objetos de aspecto metálico. Tenían múltiples luces en ellos, una fila en la parte inferior y varias en la sección media de la nave. De repente, una luz brillante brilló en la cara del conductor. Estos objetos tenían focos de búsqueda y de alguna manera parecían estar apuntando hacia ellos ahora. Miraron de nuevo y notaron que estos extraños objetos no parecían tener ventanas y medían alrededor de 20 pies de largo y aproximadamente 10 pies de alto. Cuando se dieron cuenta de que uno de estos objetos estaba en realidad justo encima de las vías y que se estaban moviendo rápidamente hacia él, la tripulación del tren comenzó a entrar en pánico. Estaban seguros de que iban a chocar con esa maldita cosa. El sistema de frenos de emergencia del tren se activó inmediatamente al perder potencia, que es lo que hacen. Sin embargo, como la mayoría sabe, un vehículo de tal peso tarda un tiempo en detenerse por completo. Por supuesto, una colisión era casi inevitable. La tripulación se preparó para el impacto y unos segundos después, la parte delantera del tren fue golpeada por uno de los ovnis. Hubo un tremendo sonido de choque que provenía de la parte delantera, el cual derribó a la tripulación al suelo. El objeto aparentemente había rozado el motor delantero y rebotado, colisionando una segunda vez, cortando un trozo de la segunda parte del motor antes de chocar contra dos de los vagones de carbón. Luego, la tripulación del tren observó con asombro cómo el objeto parecía recuperar el control y se aceleró hacia el cielo nocturno a gran velocidad. El tren finalmente se detuvo a aproximadamente 1 milla más adelante y pronto se detuvo por completo. Los motores misteriosamente volvieron a cobrar vida. La tripulación del tren contactó inmediatamente a un despachador en Jacksonville y reportó el extraño y alarmante incidente. Tan pronto como el tren llegó a Jacksonville, la tripulación fue llevada a una oficina y aparentemente interrogada por unos, no sé, hombres desconocidos vestidos con trajes oscuros. Querían saber qué había sucedido exactamente, qué habían visto y a dónde fue el objeto después de colisionar con ellos. La tripulación no pudo evitar notar que había una cantidad inusual de coches en la estación de Jacksonville esa noche y una serie de carpas de incidentes que, de alguna manera, nunca se habían visto antes. Después de interrogar a la tripulación, fueron colocados en otra locomotora con destino a Martin, en Kentucky.
Mientras tanto, los ingenieros revisaron la locomotora dañada e instruyeron al conductor del tren que intentara llegar a Paintsville, que es un patio de trenes, y dejar allí la locomotora. Se dice que las partes dañadas del tren y los motores fueron removidas y llevadas a algún destino desconocido. Cuando la tripulación del tren llegó a Martin, que está en Kentucky, aparentemente fueron interrogados una segunda vez por inspectores de ferrocarriles en relación con lo que habían visto. Después se instruyó a la tripulación que no hablara con otros sobre el incidente y que comenzara inmediatamente su próximo turno, trabajando en otro tren con destino a Russell, en Kentucky. Este tren iba a llevar a la tripulación de regreso a través de Paintsville, donde se había dejado la locomotora dañada. Sin embargo, cuando la tripulación llegó allí, se sorprendió al descubrir que la locomotora dañada no estaba por ninguna parte, incluyendo al grupo de hombres desconocidos. Ahora, la UIP oficial, que es la Unión Internacional de Conservadores de Vagones, realizó un informe que indicaba que el daño de la locomotora fue causado por un deslizamiento de rocas en uno de los numerosos túneles de tren que se encuentran dispersos por las regiones montañosas. También se consideró sorprendentemente que ningún periódico publicó un artículo sobre este incidente. Se ha especulado que los ovnis estaban inicialmente sobre las aguas cercanas del río Big Sandy e incluso que los ovnis estaban buscando algo en las cercanías, de ahí que tuvieran focos de búsqueda o estaban recolectando agua, ya que se ha informado ocasionalmente que algunos ovnis han sido vistos tomando agua de ríos y lagos de todo el mundo. Sin embargo, esto podría ser especulativo. En el mejor de los casos, una búsqueda en el área circundante y el río parece no haber revelado absolutamente nada. Ahora, algunos años después, ha habido varios investigadores que han cuestionado la autenticidad de este caso, aunque la fotografía de la locomotora parece mostrar daños en la parte superior. Podemos estar realmente seguros de que se trata de esa misma locomotora. ¿Y cómo se llegó a obtener la fotografía, supuestamente, del UIP? Sin embargo, no he tenido éxito en rastrear su origen. Simplemente no puedes encontrar nada. También se ha sugerido que, si esta es incluso la fotografía, la locomotora en cuestión, el daño no parece coincidir con el número de informes escritos por investigadores de OVNI. He investigado esto. Según la fotografía, el daño parece indicar que la locomotora estaba más que probablemente en una posición de remolque debido a que el techo de metal parece haber sido doblado o empujado hacia adelante en lugar de hacia atrás por un impacto frontal. También parece haber algunas discrepancias en cuanto a qué tan rápido estaban realmente yendo en el momento del impacto. El límite de velocidad promedio para los trenes en esa ubicación es de alrededor de 20 a 25 millas por hora. Si el freno de emergencia se hubiera activado como se informó, entonces estaríamos desacelerando al momento del impacto y probablemente habríamos colisionado a una velocidad menor de la reportada. La tripulación del tren seguramente habría reaccionado rápidamente si hubieran visto esta extraña luz adelante, especialmente si estaban circulando a la velocidad de la vía. Se habría realizado comunicación por radio con la oficina de control y habrían atenuado sus faros y aplicado los sistemas de frenos. Incluso el protocolo estándar con las colisiones de trenes no se llevó a cabo, lo que sugiere nuevamente que hay información inexacta aquí. Como muchos supuestos incidentes de ovnis, los hechos verdaderos a menudo se mezclan con información falsa, especulaciones y rumores. Incluso me han dicho que el tren había sido llevado a un lugar secreto, donde los especialistas de la Agencia de Seguridad Nacional investigaron los daños y comprobaron si había radiación. Nuevamente, no pude encontrar ninguna otra evidencia que sugiriera que esto es realmente cierto. Lo que puedo decir es que la fotografía aparentemente es genuina y es de la locomotora en cuestión. No lo sabemos. El daño es claramente visible. ¿Debemos creer que el relato es correcto y auténtico? ¿Quién sabe? En una nota positiva, no es la primera vez que se reportan ovnis en estrecha proximidad a trenes. Una tripulación de trenes de Monon Railroad también informó haber visto ovnis en el centro norte de Indiana el 8 de octubre de 1958. Era aproximadamente a las 3:20 am.
En una mañana temprana de viernes, cuando la tripulación del tren de carga número 91, creo, estaba en ruta hacia el sur, desde Monon a Indianápolis, y en realidad se encontraron cara a cara con este fenómeno. Había 3 miembros de la tripulación en la cabina de la locomotora diésel. Creo que eran Harry Ekman, quien era el ingeniero, Cecil Bridge, quien era un fogonero, y Maurice Ott, quien era el tipo de jefe de frenos. Ahora Paul Salisbury, el banderillero, y el conductor Ed Robinson estaban situados en el furgón que está en la parte trasera del tren. Ahora, cuando el tren pasó por un pequeño lugar conocido como los Cruces de Wasco, la tripulación divisó 4 luces inusuales en el cielo que se movían lentamente hacia ellos, en una especie de formación abierta en V. Las luces se desviaron hacia el oeste y cruzaron las vías del tren, a unas media milla delante de ellos. Los objetos primero parecían estrellas brillantes en movimiento y se movían relativamente despacio, en ese momento, tal vez a unas 50 millas por hora. En ese momento, solo los 3 miembros de la tripulación en la cabina estaban observando el espectáculo aéreo. Ahora Paul Sosbe y Ed Robinson estaban en la parte trasera del tren en el vagón de cola y probablemente ni siquiera, ya sabes, nunca vieron nada, sin saberlo. El tren estaba remolcando alrededor de 56 vagones que se extendían un poco más de media milla de longitud, por lo que era muy largo, y debido al ángulo desde el cual estos objetos se acercaban a baja altitud, no era probable que alguien en el furgón hubiera visto realmente algo. Las luces cruzaron las vías frente a ellos y, en una segunda ocasión, parecieron detenerse y luego regresar, ahora viajando hacia el este. Unos segundos después, los objetos aceleraron hacia el este y desaparecieron de la vista. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que los objetos regresaron una vez más minutos después. En este punto, al darse cuenta de que estaban observando algo bastante inusual, uno de ellos tomó el radio y alertó a los otros 2 miembros de la tripulación en el furgón sobre lo que se estaba viendo más adelante. Los objetos habían sido visibles desde Wasco Crossroads hasta Kirkland, y mientras continuaban observando los objetos, la comunicación entre la cabina y el furgón continuó, lo que el despachador en Lafayette escuchó en la radio, pero aparentemente nunca intervino. Algunos minutos después, el objeto pareció descender justo sobre el tren, lo que permitió al conductor y al banderillero en el furgón tener una buena observación cercana. Los objetos no parecían hacer ningún ruido, a pesar de que habían luchado por escuchar algo sobre el ruido del tren. Por supuesto, uno por uno, los 4 objetos pasaron sobre el tren, cada uno con una luminosidad similar a la de una luz fluorescente y tenían un aspecto difuso en los bordes. Las luces no parecían deslumbrar ni iluminar nada. En el suelo, mientras pasaban por encima, era un poco inusual, y viajaron por la vía detrás del tren durante aproximadamente media milla y luego se detuvieron. Se quedaron suspendidos en el cielo durante unos minutos antes de acelerar, a velocidades increíbles hacia el noreste. A medida que aceleraban, los objetos cambiaron de color, se volvieron más brillantes en secuencia, el primero, el segundo, luego el tercero y, finalmente, el cuarto. Luego cambiaron de rumbo y regresaron pasando el tren una vez más, a veces desacelerando y acelerando, lo que parece causar un cambio de color en las luces, de un tipo de color blanco amarillento a un color naranja sucio y luego de nuevo a un blanco brillante, que luego aumentó su velocidad. Los objetos rodearon el tren y luego de repente comenzaron a avanzar rápidamente por las vías detrás de ellos, esta vez mucho más rápido. La tripulación también notó que los objetos ya no volaban en esta formación y estaban volando de alguna manera en el borde. 2 de los objetos estaban de pie y los 2 del medio estaban afuera, inclinados a un ángulo de aproximadamente 45 grados, ambos en la misma dirección. Los 4 objetos continuaron volando, de esta manera siguiendo al tren por las vías. Los objetos fueron descritos como redondos y circulares con un diámetro de aproximadamente 40 pies y una altura de alrededor de 10 pies. Estaban a unas 200 yardas de la parte trasera del tren.
Varios miembros de la tripulación decidieron agitar sus luces y parpadeárselas a los objetos. Por curiosidad, ¿qué harían? Notaron que las linternas más potentes que tenían creaban un fuerte haz de luz y luego cuando lo apuntaron hacia los objetos parecían saltar un poco, hacia un lado y fuera del camino del rayo, como si estuvieran tratando de evitarlo. Parece que esta acción fue interpretada como una invitación a acercarse, porque eso es exactamente lo que hicieron. Los objetos de repente aceleraron y estaban directamente sobre el tren. Una vez más, la tripulación les iluminó con sus potentes linternas, lo que en ocasiones hizo que se dispersaran, lo que puede sugerir que no les importaba mucho tener esa luz sobre ellos. Los objetos fueron vistos por última vez cerca de Kirkland, a unas 38 millas al noroeste de Indianápolis. Los avistamientos duraron, creo que, fueron alrededor de 70 minutos en total. Ahora, los objetos permanecían en la parte trasera del tren, pero después de que iluminaron con sus potentes linternas, no se acercaron durante bastante tiempo. Mientras el tren cambiaba de línea en Frankfurt, los objetos se quedaron lejos, detrás de ellos, flotando allí, hasta que el tren se movió. Continuaron siguiendo un poco más y luego de repente se dispararon hacia el noreste y siguieron hasta que quedaron completamente fuera de vista. Ahora, el evento fue registrado e informado con la confirmación del despacho en Leifer, quien había escuchado toda la conversación de la tripulación a través de la radio. Cualquiera que fueran estos objetos, todavía siguen siendo un misterio y no hemos llegado a una conclusión sobre lo que esos objetos eran. Es muy extraño. Nuevamente, el 20 de octubre de 1973, cerca de Mount Vernon y Evansville, que se encuentra en Indiana, ocurrió otro incidente que involucró a un tren. La tripulación del tren LNN había presenciado un objeto no identificado en el cielo alrededor de las 6:50 am, cerca de St. Phillips, que estaba a unas 8 millas al este de Evansville. Su experiencia comenzó con problemas en el motor, como se ha informado en muchas otras ocasiones con vehículos, y eso ocurrió en el área de un primer suceso en un lugar llamado Upton, un pequeño pueblo en las afueras de Mount Vernon. Mientras tiraban su carga de 6,000 toneladas, notaron que uno de los motores diésel traseros se estaba sobrecalentando. Se vieron obligados a detenerse en Upton para que un ingeniero pudiera revisar el motor, quien aparentemente informó a la tripulación que, olvídenlo, está absolutamente muerto, no van a poder usar este motor. Y la tripulación tuvo que seguir el tren y llegó a Mount Vernon alrededor de 25 minutos más tarde, de lo normal debido a las circunstancias. Esa noche, el cielo estaba despejado, la temperatura rondaba los 55 grados, lo he verificado, y el viento estaba calmado. Poco tiempo después salieron de Mount Vernon y se dirigieron hacia Lamont Crossing, que está a unas 2 millas al este de Evansville, donde dos miembros de la tripulación enfrente de la cabina del motor vieron un objeto muy brillante y distante en el cielo que se acercaba a ellos desde el norte. Mientras observaban el objeto, primero pensaron que era algún tipo de aeronave, lo cual es comprensible, pero debido a la falta de luces de reconocimiento de aeronaves, comenzaron a pensar que esto era un poco extraño. Es inusual. El objeto pulsaba de un brillante color blanco cada minuto que lo perdieron de vista. Mientras el tren giraba hacia el este en dirección a Evansville, al acercarse a un lugar llamado Carbone, que está aproximadamente a 7 millas, al este de Mount Vernon, el conductor se comunicó por radio con la cabina del ingeniero e informó a la tripulación que parecía haber otro tren siguiéndolos por detrás. Ahora estaban pasando por San Felipe y subiendo la colina hacia un lugar llamado Belknap, que se encuentra en Pearl's Crossing. El tren claramente estaba luchando para subir la colina, debido a que solo tenía un motor. Había disminuido considerablemente la velocidad. El conductor sugirió que deberían obtener asistencia de otro tren que venía detrás de ellos, lo cual es algo que hacemos. Y este otro tren aparentemente estaba siguiendo varios kilómetros detrás y solo se podían ver las luces de él, así que pensaron que podría empujarlos cuesta arriba y darles algo de asistencia. Extrañamente, el conductor no había escuchado nada por la radio de ningún otro tren detrás de ellos. La tripulación del tren contactó a la torre en Howell Roadhouse en Evansville para ver si podían identificar el tren que estaba detrás de ellos, pero el jefe de la estación en Evansville les informó que no hay ningún tren detrás de ustedes.
Para este momento, el tren se había detenido por completo. Claramente, no había logrado subir la carga por la colina. Simplemente es demasiado para ellos. El conductor volvió a agarrar la radio y le dijo al jefe de la estación que todos podían ver luces brillantes detrás de ellos del tren que está en la vía, pero él dijo: debes estar equivocado. Una vez más, el jefe de patio verificó e informó que no hay tren en las cercanías. Ustedes son los únicos. El tren que se detuvo en Belknap Hill fue una oportunidad para que la tripulación se bajara y echara un vistazo alrededor. ¿Cuáles eran las luces misteriosas detrás de ellos? No parecía estar en movimiento, simplemente parecía estar ahí. El conductor instruyó a la tripulación a volver a abordar el tren y retroceder por la colina. Nunca íbamos a poder subirla. Poco tiempo después, al pie de la colina, el tren se detuvo y el conductor se bajó y caminó hacia la unidad del motor trasero. Decidió presionar el botón de inicio por casualidad y se sorprendió de que realmente se encendiera de nuevo. Comenzó de inmediato y parecía estar funcionando bien sin ningún problema. ¿Cómo pudo haber sido esto? El ingeniero que retrocedía hacia él le había informado que el motor estaba completamente muerto y no podía usarlo. Mientras se daba la vuelta para caminar de regreso hacia la parte delantera del tren, miró por encima de su hombro y notó que la luz brillante a lo lejos, pensando que estaba sobre las vías, se había alejado de donde había venido. Incluso las señales de advertencia al lado de la vía mostraban el color verde, cuando en realidad anteriormente mostraban rojo, indicando que otro tren está en la vía. Ahora esto es muy extraño porque las señales de advertencia ahora estaban en verde y el motor trasero aparentemente estaba funcionando bien. El tren finalmente pudo subir la colina Belknap y continuó hacia Howell sin más problemas. Es interesante notar, sin embargo, que tales señales de advertencia a menudo se denominan sistemas de bloqueo. Ahora, estos funcionan reconociendo la corriente eléctrica de los trenes en las vías, advirtiendo así si más de un tren está utilizando la misma vía en esa proximidad, y alerta a la tripulación mediante postes de señalización de colores. El rojo indica que hay otro tren en la vía y el verde significa que está todo despejado. Podría ser que, sea lo que sea esta luz brillante, estaba generando un campo eléctrico suficiente para que un sistema de bloqueo lo interpretara como algún tipo de otro tren. El objeto misterioso había recorrido de nuevo las vías y se alejó de ellos, desapareciendo de su vista, y nunca se encontró una explicación sobre lo que la tripulación vio en el cielo y las vías detrás de ellos. Y una cosa es segura, sea lo que sea ese objeto, ciertamente, no era un tren.